Hola, hola mi gente linda, ¿cómo están todos? Una vez más aquí reunidos después de tanto tiempo. Hace ratos que no hacía tutoriales, les pido que me disculpen por eso. Pero gracias a Dios he tenido bastante trabajo y créanme que aunque quisiera, a veces se me hace difícil estar aquí más seguido con ustedes, pero bueno, espero que esto no vuelva a pasar y no tener que ausentarme por tanto tiempo, porque en realidad que no está bien, ¿no? No está bien que nos alejemos tanto. Espero que todos se encuentren muy bien, espero que las cosas para ustedes estén funcionando. Lo deseo de todo corazón. Estamos pasando por situaciones bastante difíciles en todo el mundo. Y bueno, yo pienso que esto desafortunadamente nos afecta a todos, directa o indirectamente. Es muy triste todo lo que está pasando, todo esto de Rusia y Ucrania. Ojalá que pudiéramos aprender a tener a Dios en el corazón, no en la mente, no en las palabras, sino en el corazón, para que estas cosas no sucedieran. Esto se reduce simplemente a la falta de Dios en el corazón del ser humano. No hay otra explicación, pienso yo. Bueno, yo estoy aquí trayéndoles un tutorial más. Espero pues poder compartir con ustedes. Hay varias personas que me han preguntado acerca de las mangas bombachas. Entonces yo aquí tomé unas de las cuales me han pedido que haga para explicarles. Vamos a hablar un poquito de estas mangas. Vamos a partir desde la manga básica. Vamos a aprender a hacer la manga básica, las personas que no lo saben. Vamos a aprender a hacer la manga bombacha cuando es corta y tiene fruncido arriba y en la parte de abajo del puño. Vamos a aprender a hacer esta manga bombacha, que también tiene bombacho arriba y en esta parte, pero aquí va pegadita. Y vamos a aprender a hacer esta manga que es bombachita arriba y que va pegadita aquí abajo. Esta manga es una manga muy bonita. Esta yo la voy a hacer, la voy a poner en el maniquí. Es una similar que uso yo para los vestidos de fiesta, para los vestidos de novia. Es mi preferida, es muy linda. Entonces vamos a mirar cómo cortarla y cómo queda. Entonces bueno, vamos a empezar, como les digo, por la manga básica y de ahí vamos a partir a desarrollar las diferentes clases de mangas, ¿ok? Espero les guste, espero compartan el tutorial si les parece bien, si les gusta. Espero le den like, espero dejen comentarios. Hace unos días tampoco que no respondo los comentarios. Voy a tratar de verdad de organizarme con eso un poco mejor, porque he estado gracias a Dios he tenido bastante trabajo. Entonces de verdad que se me ha hecho bastante difícil, pero bueno, tengo que buscar la manera de ponerme al día con todo eso. Entonces, bueno chicos, para empezar lo primero que vamos a hacer es vamos a trazar la manga básica, como ya les dije, y para esto vamos a medir el recorrido de las sisas, el recorrido de adelante y de atrás de cada una de las sisas. Entonces las sisas, el recorrido de las sisas adelante y atrás, después de que ya hemos hecho los moldes, la manga siempre la hacemos después de que ya hemos hecho el molde de adelante y de atrás. Entonces después de haber tomado ese recorrido, generalmente puede ser, depende de la talla, 48, 50, en fin. Entonces vamos a suponer que esta manga yo la voy a hacer para una blusa que tiene un recorrido de sisa de 48 centímetros. Ok, entonces bueno, eso ya saben. Lo primero es tomar el recorrido de las sisas. Ok, entonces digamos a mí me dieron 48 centímetros. Yo siempre les he dicho a ustedes que las mangas hay tres alturas de copas. La copa es la medida que bajamos aquí inicialmente. Hay tres medidas de copa que las usamos en diferentes ocasiones. Una medida de copa de 12 centímetros o de 11 centímetros la usamos para esas camisetas, blusas deportivas en licra que usamos corticas, pegaditas. Entonces que no tienen tanta horma, no necesitan tanta horma, por lo que la tela es elástica. Entonces podemos hacer una copa de 12, de 11 o 12 centímetros. Cuando es una manga corta
o una manga larga que no va ajustada y que vamos a hacer algún desarrollo en ella, especialmente en la copa, podemos usar una copa de 13 centímetros. Y cuando es una manga que va pegada, larga, que no lleva mayor desarrollo en la copa, yo siempre uso una copa de 15 centímetros. Para los vestidos de fiesta, para los vestidos de novia, esas mangas que van pegaditas, yo le hago una copa de 15 centímetros. Entonces, en este caso, como vamos a trabajar la manga corta o un bombacho aquí en la parte de arriba, entonces yo voy a usar una copa de 13 centímetros porque no exige que me quede pegadita al brazo, ¿ok? Entonces vamos a bajar 13 centímetros. Aquí marco mis 13 centímetros. Y a esta manga la voy a hacer corta primero. A esta manga yo le voy a dar un largo de unos 25 centímetros. Ok, marco esos dos puntos. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a trazar mis líneas. Voy a escuadrar estas dos líneas, ¿ok? Habiendo hecho eso, voy a tomar los 48 centímetros que dije que me daba el recorrido de las dos sisas, del delantero y la espalda, y lo voy a dividir en dos. Ese resultado me da 24. Entonces esa medida la voy a poner de aquí a donde me caiga sobre esta línea. Entonces sería así, para que me entiendan, así. Entonces aquí donde me den los 22, ahí los marco, ¿ok? Me dio aquí, entonces trazo una línea, así de esta manera. Ahora esos 24 centímetros los voy a dividir en 3, me da 8 centímetros. Entonces sobre esta línea voy a marcar 3 veces 8 centímetros. Entonces aquí sería 8 y aquí sería 8. Olvidé decirles que el papel lo tengo doble, ¿ok? Muy bien. Entonces aquí sobre el primer punto yo voy a subir, en este caso voy a subir 2 centímetros y aquí en el segundo punto voy a bajar. Bueno, muy bien, entonces aquí lo que podemos hacer es que después de tenerla así podemos colocar la medida de puño. Si fuese una manga normal, si estuviéramos haciendo una manga básica, aquí simplemente colocamos la medida de puño y trazamos la manga, ¿no? Digamos aquí 15 centímetros más o menos. Entonces cerraríamos y estaríamos trazando nuestra manga básica, ¿verdad? Como digo, si fuera la manga básica. Pero como lo que estamos haciendo es esta manga que lleva fruncido arriba y fruncido abajo en el puño, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a darle un poco más de medida aquí en el puño. Entonces simplemente vamos a trazar esta línea de costado de la manga un poco recta, pero chicos, no la tracemos recta del todo, o sea, no así del todo, o por lo menos yo no la trazo recta del todo. A mí me gusta que aquí en esta parte quede un poquito metida para que esta parte quede como no tan grande, ¿sí? Que el volumen quede aquí y en esta parte no tanto. Eso ya son cosas que a mí me gusta hacer y pues las comparto con ustedes, y a ustedes deciden si las hacen o no, ¿no? Entonces yo aquí le cerraría el costado más o menos así, de esta manera, para que la medida de aquí arriba no me cambie, me altere la de abajo, pero aquí en esta parte no me quede tan ancho, ¿no? Ahí le estoy quitando un poquito de medida a esta parte. Bueno, entonces aquí simplemente miraríamos a qué altura vamos a ponerle el caucho, porque se lleva un cauchito. Entonces aquí llevaría el cauchito. Entonces sobre esta línea podríamos trazar una línea pespuntada que sería donde iría el caucho, ¿ok? Entonces voy a cortar la manga para sacarla y poder seguir avanzando. Ok, entonces la cortamos así. Estamos empezando de la parte de la más fácil a la más complicada, ¿no? Entonces esta estaría así. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a abrir el molde. Vamos a abrir el molde, vamos a hacerle unos cortes para ganar un poco de
fruncido. Entonces digamos cada parte del molde lo podemos, especialmente en esta parte, lo podemos dividir en 3 piezas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya ustedes miran ahí que les quede más o menos distribuido. Aquí voy a trazar una línea en la mitad para ubicarla sobre el papel. Voy a tomar un pedacito de papel. Aquí tengo un pedacito de papel. Entonces sobre este pedacito de papel, bueno, aquí también voy a marcar la mitad para poder ubicar que todo me quede bien cuadradito. Y lo que voy a hacer es que voy a partir el molde, ¿sí? Voy a partir el molde por estas líneas. Por estas líneas. Lo voy a colocar aquí abajo, conservar este espacio, el margen de abajo. Lo voy a mantener para que todos los moldes me queden alineados ahí. Aquí voy a dejar una distancia, puede ser, ya depende de la cantidad de fruncido que ustedes quieran, pero vamos a dejarle unos 4 centímetros arriba y abajo porque lleva fruncido arriba y abajo. Entonces necesitamos darle aumento en ambos lados, ¿ok? Entonces aquí colocaríamos este molde, igual ubicándolo en la parte de abajo del puño, porque no importa que se nos distorsione arriba, igualmente tenemos que arreglarlo. Y aquí otra vez 4 centímetros, ¿ok? Y ubicamos el último, la última pieza. Y hacemos exactamente lo mismo con el otro lado. Así de esta manera. Ok, muy bien, chicos. Entonces aquí viene la parte interesante. Generalmente nosotros decimos que aquí le podemos subir 2, aquí le podemos subir 3, depende de lo que queramos. Yo aconsejo no subirle, sino primero mirar a ver cuánto nos pide. O sea, que trayendo la misma forma, cuánto nos pide de aumento, porque la curva tiene que verse bonita, tiene que ver que es una curva normal. Si se dan cuenta, si yo trato de hacer aquí una curva normal, lo que me está pidiendo aquí de aumento es 4 centímetros y medio, casi 5 centímetros. Entonces si yo le hago menos, la curva se va a ver menos. Entonces lo importante es que el fruncido se vea como no solamente fruncido y caído, sino como fruncido y levantadito, como si tuviera una hombrerita, pero no la tiene. Entonces para que quede más bonito, yo acostumbro a obedecer lo que ella me pide, lo que el papel, el molde me pide hacer, ¿no? Parece a veces que los moldes, tanto como la tela, le hablaran a uno. Entonces es bueno como escucharlos a veces. Entonces el fruncido, en este caso, lo marcaríamos desde aquí, lo distribuiríamos en esta parte hasta el otro lado. Voy a doblar el molde para cortarlos ambos al tiempo, para que me queden bien los dos. Porque se supone que me tienen que quedar bien los dos, ¿verdad? Ok, muy bien. Entonces así de esta manera me quedaría mi manga lista con el fruncido arriba y abajo. Pero el fruncido me va a quedar bonito. Y aquí le pongo el cauchito. Ahí parece ser que es un hilo caucho. Entonces aquí iría fruncidito. Bueno,
bueno, esta es una manera de dibujarle el fruncido y aquí también iría fruncidito. Ok, entonces esta sería nuestra manguita corta. Más o menos nos quedaría así como está esta. Esta parece que al orillo tiene un rollito que llamamos nosotros, que lo podemos ir estirando para que quede como más así, ¿no? Bueno, entonces por esta parte estaría la manga corta lista, que es la más sencilla de hacer. Muy bien, entonces aquí vamos a mirar ahora cómo hacer la manga, esta manga que va pegadita y lleva fruncido arriba y abajo. Esta manga es muy rápida, vamos a hacerla apoyándonos en la explicación de la pasada. Entonces aquí simplemente bajo nuevamente una copa de 13 centímetros. Como les explicaba al principio, es la medida correcta para esta clase de mangas, y le voy a dar un largo de manga de 62 porque esta manga es larga. Entonces aquí lo que voy a hacer es que trazo las líneas. Esto todo es igual a la anterior. Vamos a usar la misma medida de contorno de sisas que dijimos para la anterior, que son 48 dividido en 4, 48 dividido en 2 me da 24, entonces voy a marcar 24 de aquí, de este punto a donde me llegue sobre esta línea, o sea aquí. Trazo una línea y esos 24 los divido en 3, me da 8. Marco 3 veces 8. Aquí en esta parte subo 2 centímetros y aquí bajo 1,5 centímetros. Entonces voy a marcar mis curvas así, de esta manera y así de esta manera, y le voy a dar un puño a esta manga, un puño de 24 centímetros más o menos. Entonces voy a marcar aquí 12 centímetros de puño. Ok, muy bien. Entonces lo que voy a hacer aquí es que voy a cerrar mi manga así, de esta manera. Así, listo, me quedó lista mi manga. Entonces esta manga, como decíamos, tiene un fruncido aquí en esta parte, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que partirla. Vamos a partirla a unos 18 o 20 centímetros. Ya depende de la estatura de ustedes. Vamos a hacerlo de 19 centímetros más o menos. Entonces a los 19 centímetros vamos a trazar una línea escuadrada. Así, de esta manera. Y aquí lo que vamos a hacer es muy sencillo. Vamos a cortar la manga. La cortamos por aquí. La cortamos por aquí, así. La cortamos por aquí completamente. Entonces aquí nos quedan dos. Esta es la parte de abajo. Esta parte de abajo, ¿sí? Esta parte es la parte de abajo. Y con esta parte que está aquí arriba, que nos quedó, vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con esta. Simplemente que no va a llevar caucho. Entonces digamos que esta parte es este orillo. Entonces este orillo después, cuando ya esté, lo vamos a pegar con este y nos va a quedar el fruncido aquí y nos va a quedar el fruncido arriba. Entonces esa es la manera de hacer esta manga. Si se dan cuenta, y aquí pues como la manga nos queda larga, esta parte nos queda larga, el bombachito viene como tapando un poco la costura y no se va a ver esa unión, y igualmente en la parte de arriba pues va a quedar el fruncido. Entonces esta es muy fácil de hacer y esta es la manera como la hacemos cuando lleva fruncido arriba, abajo y la manga va pegada. Ok, muy bien. Entonces el de esta es muy fácil. Entonces de esta manera habríamos entendido ya estas dos mangas. Muy bien.
Ahora vamos a hacer esta, que es mi manga preferida y que es la que yo uso para mis vestidos de fiesta, de novia, en fin. Entonces voy a tomar un papel, todos partimos exactamente de lo mismo y vamos a hacer exactamente lo mismo que ya hemos hecho. Entonces, igual, bajamos 13 centímetros, un largo de 62, escuadramos, ponemos la misma medida para todos, 48 dividido en 2, me dio, recuerden que me dio 24, entonces trazo 24 de aquí hacia aquí, trazo una línea, divido en 3, 24 dividido en 3 me da 8, 8, subo 2 centímetros, bajo centímetro y medio, trazo las curvas, así de esta manera, y igualmente cierro aquí en la parte de abajo, así de esta manera. Muy bien. Entonces aquí vamos a colocar la medida de puño, que dijimos que pueden ser unos 12, 13 centímetros, ya depende de ustedes. Entonces digamos aquí 12 centímetros porque es la mitad. Y vamos a cerrar el costado de la manga así con una curva. Ok. Ups, se me corrió. Ok, muy bien, perdónenme por esta línea que esta no era. Bueno, muy bien, entonces ahí ya nos quedaría la manga normalmente, ¿verdad? Entonces aquí yo voy a hacer algo, de aquí hacia abajo yo voy a bajar 22 centímetros. 22 centímetros y voy a trazar una línea. Esta medida puede ser promedio, si es una talla grande puede ser 23. Más o menos 21, si es una talla muy pequeña, más o menos, ¿no? Entonces yo bajé 22. 22, muy bien. Entonces voy a cortar la manga para ver cómo nos va quedando y poder seguir avanzando. Esta manga no lleva cortes. No lleva cortes como la anterior que sí llevaba. Esta manga va enteriza, sin cortes. Ok, muy bien. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que yo voy a partir esta manga. La voy a partir así. Pero no la voy a partir del todo. La voy a partir solamente de esta manera. Así que me quede... el papel lo tengo doble, pero lo quiero trabajar sencillo. Entonces lo voy a hacer así para que no se me abra. Ok. Entonces yo la manga ya la tengo aquí así de esta manera. Quiero hacer un stop para mostrarles algo que yo hice previamente. Esta manga que está aquí, que estoy haciendo aquí, yo ya la hice aquí. Como se pueden dar cuenta, es la misma manga. Esta es esta manga. Entonces yo la puse en este papel, la abrí. La abrí aquí en recta, la abrí 19 centímetros, ¿sí? Así como pueden ver, la abrí 19 centímetros y el resultado de eso que corté es esto. Quito. Es esta manga. Cortar este hilito que está aquí. Es esta manga. Miren qué bonita queda. A mí me encantó. Si se dan cuenta, es una manga que queda con globito arriba. Es en una organza, la corté una organza. Si se dan cuenta, que le queda cuerpecito, le queda espacio adelante, le queda espacio atrás, le queda espacio aquí en esta parte. Esta es la parte de atrás. Como queda.
Es una manga que queda muy linda. Es una manga que yo he usado muchísimo para mis vestidos de fiesta. Y en esta tela organza se presta mucho. Entonces, ¿cómo la hice? La hice así. Haciendo esto, ¿verdad? Este es el molde con el que corté esta manga. Solo que ahora quiero hacer una manga con mucho más vuelo. Que me quede con mucho más vuelo que esta. Pero esta igual quería mostrársela a ustedes porque me parece que quedó muy linda. Entonces, si se dan cuenta el efecto de cómo queda. No sé si en la cámara se puede ver bien. Aquí se ve preciosa, pues no la puedo levantar porque si la levanto, de pronto no la aprecian bien. Pero bueno, esta es la manguita. Miren qué bonita. Ok, entonces bueno, ese es el resultado de este molde, de haberlo abierto aquí 19 centímetros. Muy bien, pero entonces ahora yo quiero abrirlo más. Entonces lo voy a abrir más y a la vez les voy a explicar algo que pasó aquí. Entonces aquí está igual la manga, la voy a poner aquí. Esta parte no se mueve, esta parte necesita quedar al hilo, necesita quedar perfecta. Aquí simplemente abajo le haríamos el orillito de pañuelo, el aumento de costuras y ya lo terminaríamos de la manera que sea. Si va forrado, pues entonces cortaríamos la otra manga y le dejaríamos el aumento de costuras, en fin. Entonces aquí lo que quiero hacer es abrir mucho más esta manga. Miren, aquí yo les digo que si ponemos esta en referencia, esto fue lo que abrió, ¿verdad? Este tanto fue lo que abrió esa otra manga, pero esta vez yo la quiero abrir más. Entonces la voy a abrir así. Y vamos a ver qué pasa. Vamos a probar aquí a ver qué pasa. La voy a cortar igual en esa telita y la voy a hacer. Aquí vuelvo a lo mismo que les hice, les expliqué en la manga anterior. Es como difícil saber exactamente cuándo le vamos a subir acá. Entonces yo no le subo acá, yo dejo nuevamente, como les digo, que la manga me diga, la manga me hable cuánto necesita. ¿Por qué? Porque es que nosotros necesitamos que este fruncido nos quede así como está acá, que nos quede levantadito hacia arriba, que quede así. No necesitamos que nos quede de pronto bajado, necesitamos que quede como esta bolsita creada aquí como queda en esta manga. Entonces para eso necesitamos darle lo que nos pida, ¿sí? La cantidad que nos pida. Entonces tenemos que aprender a hacer como una curvita aquí muy bonita que quizás no hay una como les dijera, quizás no hay una manera teórica para hacerla, es simplemente como calcular. Mire, aquí por ejemplo me está pidiendo más. Ustedes se dan cuenta que aquí está quedando una cosa como achatada. Entonces quiere decir que ella me está pidiendo más porque tiene que quedarme una forma bonita. Mire, aquí ya quedó mejor. ¿Sí se dan cuenta? Esto es lo que yo quiero que ustedes hagan. Miren, que aquí sé que si yo lo hubiera pasado por aquí, como estaba pasándolo, yo quiero que ustedes entiendan lo que yo les quiero decir. Si ven que se ve como chato, como que no se ve bonito, pero si yo le quito esa parte y yo lo hago por aquí, por donde me fui después, ustedes pueden notar que hay una forma mejor, una forma más englobadita, una forma más bonita. Entonces esto es simplemente buscar la forma que ustedes quieran. Ok, entonces ahora lo que voy a hacer es que la voy a cortar. Vamos a cortarla y vamos a ver qué pasa, ¿sí? Entonces vamos a cortarla rapidito y la corto igualmente en la tela y la ponemos sobre el maniquí así rapidito a ver cómo nos va. Ok. Yo aquí tengo una telita que tenía previamente lista para esto. Vamos a ponerla aquí.
Y bueno, voy a cortarlo así rápidamente. Aquí le voy a dejar un poquito para la costura. Aquí en esta parte le voy a hacer un fruncido porque obviamente yo no se la voy a pegar a la blusa, simplemente estamos trabajando con la manga. Así. Entonces lo que yo voy a hacer es que la voy a unir y le voy a pasar un fruncido aquí y pues ya regreso con ustedes. Ok, entonces yo aquí ya lo que hice fue que cerré la manga aquí por el costado, la cerré y aquí le pasé un embebido, un fruncidito, le pasé el hilo y pues lo corrí, ¿no? Entonces la manga me quedó así de esta manera. Ok, entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ponerla en el maniquí a ver cómo queda. Voy a quitarle esta. Y vamos a poner la otra. Okay. Con el bracito de mi maniquí no es muy lindo y eso que yo tengo una chica del canal que me compartió los moldes para hacer el otro, para hacer un bracito lindo y yo no lo he hecho. Así que eso está muy mal. Ya debía haberlo hecho. Pero es que Dios, no sé qué va a hacer para... Ok, entonces vamos a ponerle la manguita. Vamos a suponer que se está poniendo así el vestido. Vamos a ver cómo nos queda. Ya lo vamos subiendo aquí para que ustedes vayan mirando. Ok, coge los alfileres aquí. Y aquí vamos a poner así el fruncido. Entonces el fruncido lo vamos a repartir a la hora de pegar la blusita. Que nos quede. Ay, esta manga se ve muy linda. También es que la tela se presta, ¿no? Esta tela es una organza. Si ustedes tuvieran un velo, voy a quitarle mejor el maniquí. Si lo estuvieran haciendo en un velo, tendría más caída, pero es que con organza me gusta que queda como paradita, ¿no? La organza es muy linda. Bueno, será por lo que yo trabajo en los vestidos de novia. Chicos, no dejen de pasar por Instagram, que ahí estoy compartiendo todos los vestidos que estamos haciendo para nuestras clientas y los de la colección, entonces no se lo pierdan. Miren, entonces más o menos así quedaría la manguita. Si se dan cuenta que queda con más volumen que la anterior. Queda con más volumen que la anterior. Si se dan cuenta, queda con esta bombita que queda muy linda sin necesidad de hacerle corte. No hay corte de ninguna manera. Queda con ese bombachito. Miren qué linda. Es una manga preciosa. Yo la verdad se las recomiendo mucho a ustedes. Hacen un vestido con un hombro así pequeñito, delgadito, un vestido como straple con un hombro delgadito de unos 2 centímetros nada más para poder apoyar la manga, y esto les quedaría espectacular. Miren, esa manga, y que queda con ese efecto del bombachito sin necesidad de que tenga ningún corte, lo que la hace bien especial. Entonces, pues nada, chicos, esta es la última manga que quería compartirles. Quería que vieran cómo se hace, que sí es posible hacerla. Y aquí pues queda pegadita. Por eso también cuando ustedes tracen la línea del costado, tracen la que quede bien pegadita, pues porque esa es la idea, ¿no? O sea, eso es lo que le hace el efecto lindo, que queda pegadita y aquí queda embombachadita sin necesidad de costura. Y lo que yo les digo de darle lo que ella requiera es para que quede así levantadita hacia arriba y no nos quede el fruncido como espichado, como aplanado, ¿no? Entonces, nada, chicos, pues esta era la otra manga que tenía para ustedes. Este era lo que íbamos a ver hoy. Espero les haya gustado, espero les sirva. Por favor, compartan los tutoriales si les gusta. Los invito a que me sigan en mis redes sociales de Instagram. Y nada, nos vemos en un próximo tutorial. Espero pues la próxima vez que nos veamos las cosas estén mejor para todo el mundo.
Un abrazo, los quiero mucho, aunque no haga los videos constantemente, chicos, los llevo siempre en mi corazón, los quiero muchísimo y nada, un beso y hasta una próxima oportunidad.